Lucas capítulo 18. Y antemano le pedimos perdón por la situación del aire acondicionado. No sabemos lo que pasó, pero lo vamos a arreglar. Espero que nadie, que nadie cierre sus ojos en este momento. Solo para orar, ¿ok? Solo para orar. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Cuando lo tengan, solo digan amén. Dice la palabra de Dios así: algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús le contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y que se humilla será enaltecido. Incline su rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra, y te ruego, Padre, que las distracciones y las cosas que han sucedido en esta mañana no nos distraen de lo que tú nos quieres decir. Que tu pueblo tenga oídos atentos, que nuestro espíritu puede despertar y escuchar lo que tú nos tienes que decir. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, y en tu nombre oramos. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, yo sé que está caliente, pero como desea en este momento que estuviera un poco frío. No sé si ustedes se recuerdan qué pasó algunas semanas atrás con esa gran tormenta, right, de nieve. ¿Cómo lo pasaron ustedes? Pues algunos lo disfrutaron. En mi caso, yo lo disfruté al máximo, al 100. Aquí en la pantalla van a ver a mis 2 hijos, mis 2 perros. Y ahí está mi gordito Gus corriendo por el hielo. Parece como su dueño luchando. Y yo tengo que ser sincero de nuevo, lo pasé al 100. Comí 3 veces al día, me puse al día con muchas cosas, planifiqué, vi bastante tele, no voy a mentir, y vi bastante tele y bastante películas. Vi documentales, películas y varios programas de televisión. ¿Alguien también hizo eso durante esta semana? ¿Durante esta semana descansaron un poco? Leer, ok. All right. No quiero ser el único pecador en esta iglesia. All right. Y mientras yo veía algunas películas y varios programas, habían algunas personas que por su papel yo pensaba que eran buenos. Así que me caían bien cuando lo miraban, ¿me entiendes? Hay algunas personas, algunos caricaturas o personajes que tú dirías: man, esos son buenas personas. Y luego hay personas en ciertas películas, cuando los ves, te caen mal. Dirás que estas personas son malos y no son buenos para nada. Pero como en toda película surge algunas cosas. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, las cosas cambian. La película daba un giro. El personaje que inicialmente pensaba que era bueno, en realidad era el malo. Y el persona que me caía mal en ciertas películas eran buenas personas. Ahora, esto es algo que tenemos que entender, porque las cosas no siempre son lo que parecen ser. Y me puse a pensar en esto porque si escuchas las noticias, después de que arrestan a alguien por delitos graves, los vecinos de las personas a menudo se sorprenden
Ellos salen y dicen, este era un tipo muy agradable. Él era un buen vecino. ¿Cómo podía esta persona hacer tal cosa? La persona que ven aquí en este Scott Peterson, que en el 2000, alrededor del 2005, algo por ahí, un poco menos, mató a su esposa, supuestamente. Hay un documentario que pueden ver acerca de él. Pero todos los vecinos decían, este hombre amaba a su esposa. ¿Cómo él podía hacer algo así? Las cosas no eran lo que parecían. En nuestro texto, Jesús comparte una parábola con su audiencia y ellos no sabían cómo terminarían la historia. Como acabamos de leerlo, nosotros observamos la conclusión, pero no obstante, debemos reconocer que cada vez que Jesús contaba una parábola, era la primera vez que su audiencia la escuchaba. Y Jesús a menudo compartió parábolas durante su época y cada una de ellas presentaba un giro sorprendente en el cuento. Pero siempre Jesús enseñaba una lección espiritual. Recuerden, mis queridos hermanos, cuando Jesús daba una parábola, era la primera vez que su pueblo lo estaba ¿qué? Escuchando. Quiero que ustedes imagínense en esta mañana que esa es la primera vez que escuchan esta parábola. Vamos a hacer como en los tiempos de Jesús. Y Jesús va a contar. Pero antes de contar el parábola en el versículo 9, quiero que se den cuenta de algo. Lucas señala que algunos confiaban en su propia justicia y menospreciaban a los demás. Ahora, Lucas no especifica quiénes son estas personas, probablemente apuntando a los fariseos. Sin embargo, muchos otros también confiaron en su justicia ante Dios. Los judíos creían que su condición de descendientes de Abraham y su obediencia a la ley de Moisés los distinguía de los gentiles. Los judíos pensaban que eran salvados porque eran el pueblo de Dios. Nosotros somos los favorecidos y estos gentiles nunca podrán entrar. Entonces Lucas no dice que Jesús dirigió su parábola, a quién Jesús dirigió su parábola, pero sabemos específicamente que esto es para las personas que son autosuficientes y aquellos que creen que son moralistas. Por favor, escuchen y ten eso en cuenta. Entonces Jesús comienza su parábola diciendo, 2 hombres subieron al templo. Nuestro escenario es un edificio religioso y vemos a 2 hombres entrando al templo y todo está bien hasta ahora. Pero ¿quiénes son estos 2 hombres? Uno es fariseo y el otro recaudador de impuestos. Ahora, en los tiempos bíblicos no podría haber 2 hombres más diferentes. Era extraño ver un fariseo y un colectador de impuestos juntos. Los fariseos, ahora tendemos a ver a los fariseos como los malos debido a las historias que hemos escuchado o visto en la serie The Chosen. Pero es importante comprender que para la audiencia de Jesús, los fariseos eran vistos como héroes. Este grupo era uno de los más destacados y poderosos del judaísmo en este momento. Sus oyentes respetaban a los fariseos por su compromiso con la ley de Dios. Ahora, yo quiero que en esta mañana, cuando escuchan fariseos, necesito que aplaudan conmigo rápidamente. Vemos a 2 hombres. Uno es fariseo. ¿Por qué aplauden? No, porque no, bromas. Aplaudieron porque los fariseos son ¿qué? Buenas personas. Ahora, por tanto, era lógico que vieron a los fariseos en el templo. ¿Quién más mejor que ellos? Son los más respetados, son los más santos, los más puros ante la comunidad. Pero al contrario, escuchar el término recaudador de impuestos habría provocado disgusto y traición entre la audiencia. Ahora necesito que me hagan un favor. Ahora necesito que digan boo. ¿Están listos? Boo. Pero no, con más ganas, por favor. Recaudador de impuestos. Gracias.
El pueblo cuando escuchaba esto les molestaba, porque los recaudadores de impuestos eran considerados los más bajos de la sociedad, la escoria de la comunidad judía. Ellos eran como el IRS del gobierno romano, pero a diferencia de hoy, Roma no tenía oficinas para los recaudadores de impuestos. Al contrario, Roma invitaba a las personas de las comunidades a presentar ofertas para llenar los puestos de recaudadores de impuestos. La oferta más alta era la ganadora. Muchos judíos daban bastante dinero para ganar esas posiciones. Y cuando el persona que ganaba el puesto, lo que ellos hacían es que iban a la comunidad, cobraban lo mínimo y dar a Roma, pero cobraban un poco extra para recompensar el dinero invertido y para también ganar un poco más de dinero. Now, eran tan despreciados que no podían ocupar cargos públicos, ni siquiera dar testimonio en un tribunal judío. Por su palabra se consideraba inútil. El recaudador era un traidor a nivel nacional, pero también un traidor a su fe. Nadie quería estar cerca de él. Y mientras que yo leía este pasaje, me acordé de Mateo. ¿Se recuerda? Mateo es un colectador de impuestos, un recaudador. Y yo me imagino que cuando Jesús contó esta parábola, que había un fariseo y un recaudador de impuestos, Mateo se puso la cabeza abajo y le dijo: oye Jesús, ¿no puedes escoger a alguna otra persona? ¿Por qué escoges mi oficio? Las personas me odian. Now, Jesús elige al persona más respetado y el más odiado en sus días. Y al escuchar esta parábola, es posible que el público de Jesús se haya preguntado: ¿qué hacía un recaudador de impuestos en el templo? Ahora, una vez más, tiene sentido que el fariseo esté en el templo, pero ¿cómo podría un recaudador de impuestos llegar a ser lo suficiente limpio como para que se permite entrar? Él no es digno en los ojos de la sociedad. Él es el peor de lo peor. Entonces vemos a dos hombres entrar. Y dos hombres con oraciones diferentes. Después de preparar el escenario, Jesús comienza su parábola en los versículos 11 al 12 con el favorito de la multitud, el fariseo. Alguien dijo "bú". Gracias, pero no. Ahora, el versículo 11 dice: el fariseo, puesto en pie y a solas, oraba: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Ahora, la escritura no dice si esto fue una oración en alta voz o si fue una oración en su mente. Pero la verdad no importa, porque Jesús sabe todo lo que hacemos. Jesús sabe lo que hacemos en público y Jesús sabe lo que hacemos en secreto. Por lo cual Jesús nos está diciendo a nosotros la oración de este siervo, la oración de este fariseo. Y él comienza a decir: te doy gracias, Señor. La oración del fariseo comienza bien. Comienza con agradeciendo a Dios. Pero hasta ahora todo bien. Pero la alabanza no se trata de Dios. Noten, él no está agradeciendo a Dios. Él solo está diciendo: Dios, te doy gracias. Pero, en cambio, todo esto se trata de mí. No se trata de alabar a Dios. En cambio, Jesús revela que este fariseo tiene problemas de egocentrismo. Es el típico yo. Todo se trata de mí. Él sufre de 2 problemas. Tiene una percepción exagerada de sí mismo y una comprensión disminuida de Dios. Su gratitud es por sus propios méritos, no por la misericordia de Dios hacia él. Y un comentarista dice estas palabras: fue más una felicitación que se dirigió a sí mismo que una oración en la que agradece a Dios. En realidad, él está celebrando todo lo que él ha hecho. Amigos, el orgullo tiene sus raíces en la independencia.
A menudo pensamos que la arrogancia en términos de cómo una persona trata a los demás. Sin embargo, la forma en que alguien trata a los demás es el resultado de su orgullo. Principalmente el orgullo tiene que ver con cómo te ves a ti mismo. Una persona arrogante trata a los demás como si estuviera por debajo de él porque está convencido de que él es mayor que los demás. Él es el peligro del orgullo y este es el peligro del orgullo. Es engañoso. Mi querido hermanos, el orgullo te hace pensar que eres algo que no eres. El orgullo te hace pensar que eres más de lo que eres. Y el orgullo te hace pensar que eres mejor que los demás. Este fariseo comete dos errores importantes. Primero, él se compara con otros hombres. Ahora es interesante de lo que está sucediendo, porque este fariseo no se compara con Dios ni con la palabra de Dios. En cambio, se compara con el peor de lo peor. Y no es interesante que no se evalúa a sí mismo con un otro fariseo. ¿Por qué no se compara con un otro sacerdote? Se quiere comparar con alguien que es un poco menos que él ante los ojos de la sociedad. Él no se compara con otro, pero sí se compara con el recaudador de impuestos. Además, el fariseo menciona categorías de pecado a los que no es culpable. Él comienza a juzgar al juez, el juez. Agrupa al recaudador de impuestos con el ladrones, malhechores y adúlteros. Este fariseo sabía que comparando con otras personas, él era excepcional. Lo tenía todo bajo control. Externamente era más piadoso que el recaudador de impuestos. Y desafortunadamente, él no está definiendo lo que es piadoso usando la definición de Jesús. Estaba usando la definición del mundo. Yo no soy como ellos, soy mejor y yo tengo autoridad moral. Ahora C.S. Lewis dijo una vez, un hombre orgulloso siempre está mirando hacia abajo a las cosas y a las personas. Y por supuesto, mientras mires hacia abajo, no podrás ver nada que está encima de ti. Mi querido hermanos, sin embargo, este es el riesgo que enfrentamos cuando nos comparamos con los demás. A menudo notamos que otros parecen más malvados y nos enorgullecemos de nuestra santidad. Pero amigos, nosotros no somos el estándar, ni ellos tampoco. Compárate conmigo y puede ser que te ves mejor. Pero si tú te comparas con Cristo Jesús, quien es perfecto, te darás cuenta que tú no eres nadie. Por lo cual, no te comparas con los demás. Y es importante, porque después de compararse con los demás, el fariseo se midió por sus hechos. No solamente que él cree que él es mejor que otros, él quiere demostrar que él es mejor que otros. En el versículo 12, este fariseo comienza a alabar sus obras de justicia. En lugar de adorar a Dios, en lugar de exaltarle, decirle, Padre, tú eres grande, él comienza a decir, mire Dios, todo lo que yo he hecho. Yo ayuno y doy. Y mi querido hermanos, para muchos cristianos esto es muy difícil para hacer. Lastimosamente las estadísticas nos enseñan que el 80% de cristianos nunca han ayunado. Y muchos cristianos no tienen tiempo de oración. Y este fariseo está demostrando, mírenme a mí. Yo ayuno y yo doy. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Ahora, la ley solo requiere ayunar en el día de la expiación. Sin embargo, él no solo ayuna una vez, él está ayunando 2 veces a la semana. También la ley solo exigía una 10ª parte de todas sus cosechas y productos, pero también él diezmaba el 10ª parte de todo lo que él tiene. Este fariseo es bastante inteligente espiritualmente y no me malinterpretan, este hombre hizo cosas buenas, parecía impresionante. Yo diría, viéndolo así en papel,
este hombre en realidad es un buen seguidor de Cristo. Se parece bien. Ha superado las expectativas de su deber, por lo que pensaría, Dios debería quedar impresionado con mi historia de servicio. Dios, ¿te agrada lo que hago? ¿Es esto suficiente para ti? Comparado a otras personas, ni lo hacen una vez al año, y yo lo hago cada semana, y doble. En el versículo 13, Jesús contrasta a este fariseo con un recaudador de impuestos. Ok. En cambio, en el versículo 13 dice así: en cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a ciertas distancias ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Ahora, no sabemos su motivo para ir al templo, pero al igual que el fariseo, el recaudador de impuestos también estaba ¿qué? Él está orando. Sin embargo, está orando a distancia. Entra en el templo, pero no está en el templo. Está en las puertas donde está Eduardo, listo para salir, que nadie le vea. Y cuando oró, él sintió esa vergüenza, que no soy digno de entrar en el lugar santísimo. Y cuando ora, note que no ofrece ningún logro personal y se niega a confiar en sí mismo. Además, él no está dispuesto hasta mirar hacia el cielo y levantar sus manos, lo que indica su humildad. Él tiene su cabeza agachada todo el tiempo. Y nota y observe que no solo tiene su cabeza agachada, él está golpeando y pegando su pecho. Ahora es interesante porque él está diciendo, él está reconociendo que el corazón es el fuente del pecado. Este es un acto de pena o arrepentimiento. Él está diciendo: oh Dios, mira mi corazón, mira lo tan podrido que soy. Soy lo más pecador de los pecadores, soy el más sucio de los sucios. Padre, te ruego, ten compasión de mí. Ahora, mis queridos hermanos, este es un acto en realidad impresionable. Es de luto, él está de luto por su pecado, está destrozado y anhela el perdón. Entonces él comienza a clamar: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Y esta es una oración de humildad, dependencia y de desesperación. Tenga en cuenta que también este recaudador se llama a sí mismo un pecador. Se ve a sí mismo como el más vil de los viles. Ahora, la clave para entender el significado de esta parábola es entender lo que pidió este recaudador de impuestos. Ahora, noten lo que él está pidiendo. Él está pidiendo ¿por qué? Por misericordia. Ten compasión de mí. Ahora, la palabra griega para misericordia aquí es heloskomai o heloskomai. Y esto significa propiciar, apaciguar o expiar. Una vez al año, el sumo sacerdote tomaba un cordero en nombre de todo el país y ponía su mano sobre la cabeza del cordero y cortaba el cuello. Y cuando cortaba el cuello, agarraba el sangre y lo comenzaba a tirar sobre el altar. Y esto reflejaba el perdón de pecados por la multitud. Esta oveja estaba tomando el lugar del pueblo de Dios. Y en un cierto aspecto, este hombre, este recaudador de impuestos, está pidiendo a Dios que le diera misericordia, pero en otro sentido estaba pidiendo una expiación sustitutiva, alguien o algo que tome su lugar para satisfacer la justicia de Dios contra él. Este recaudador le está pidiendo a Dios que le entregue, que le ofrezca una oveja que pague su muerte, que pague el precio de sus pecados. Este recaudador de impuestos estaba pidiendo que la ira de Dios no le alcanzara. Él quiere ser librado de su pecado. Dios, por favor, ten compasión de mí. Yo sé lo que merezco, pero te ruego, Padre, que algo más tome mi lugar.
Ahora, qué contraste tan evidente en esta parábola. El fariseo pensó en otros como pecadores. El recaudador de impuestos piensa en sí mismo como el pecador. El recaudador de impuestos no piensa en absolutamente en nadie más. El fariseo estaba orgulloso y confiado, y el recaudador de impuestos se humilló y estaba triste por el pecado. El fariseo describió su justicia y el recaudador pidió por misericordia para escapar del juicio que merecía. Entonces, después de su oración, ambos hombres irán a casa, pero tendrán dos resultados diferentes. En el versículo 14, Jesús se prepara para cerrar su parábola con una declaración impactante. Ahora, mi querido hermano, si Jesús hubiera parado aquí, el fariseo se mira como el buen persona. Pero gracias a Dios que no paró allí. Sin embargo, su audiencia está esperando que Jesús comience a exaltar al fariseo. Pero en el versículo 14 Jesús dice, les digo. Ahora, cuando Jesús dice les digo, Él está diciendo presten atención. ¿Me están escuchando? Que el recaudador de impuestos, el despreciado, y no aquel, el fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios. Ahora, ¿qué cambio de roles? La oración que fue escuchada y honrada fue la que se hizo con humildad. Y es un sorprendente giro. El recaudador de impuestos regresó a su casa justificado. Ahora, mis queridos hermanos, la palabra justificado en griego significa declarar justo, es decir, ser declarado irreprochable y perdonado. Sin embargo, justificado significa ser absuelto de todas las cargas. Por ejemplo, si usted tiene una deuda y lo paga, al momento de pagarla, se le diría que su deuda está justificada. No tienes ninguna deuda. Y mis queridos hermanos, los pecados y malas acciones del recaudador han sido pagados y cubiertos. Y esa es toda la base de la salvación bíblica. Dios derramó nuestro castigo sobre su Hijo Jesucristo, quien murió en aquella cruz por ti y para mí. Y Cristo Jesús tomó nuestro lugar y tomó nuestra deuda y pagó el precio para que tú y yo pudiéramos ser libres. Y la única forma en ser justificado es a través de Cristo Jesús. Este recaudador de impuestos básicamente le pidió a Dios, ¿se recuerda? Ten misericordia, ten compasión, provee algo que tome mi lugar. Y Dios proveyó a su Hijo Jesucristo. Y por lo cual Cristo dice, vete a casa, eres justificado. Ahora tienes que entender, mis queridos hermanos, tienes que entender a Jesús para entender esta historia. Jesús no está diciendo que hay un hombre en esta historia que es justo y otro injusto. Dice que hay dos tipos injustos. Ambos son iguales ante los ojos de Dios. Pero solo uno se da cuenta. Solo uno reconoce lo tan malo que es. Y el recaudador de impuestos sabía que no era digno. Él se arrojó desesperadamente ante la misericordia de Dios y la justicia le fue dada como un regalo. Él vuelve a casa justificado porque ha confesado, y esta es la única manera en que cualquier pecador puede llegar a Dios. Tiene que confesar su pecado y reconocer lo tan malo que es, pero también tiene que reconocer que solo Dios le puede salvar. Y mis queridos hermanos, esto me llama mucho la atención. Sin embargo, el fariseo regresa a casa, no justificado, sino engañado. Él pensó que era justo por lo que hizo. Él nunca se arrojó sobre esa misericordia. No pensó que lo necesitaba, sino que confió en su justicia para impresionar a Dios. Y amigos y hermanos, esta actitud persiste hoy en día. Algunas personas creen que son buenas personas por sus acciones y contribuciones. Muchos creen sinceramente que entrarán en el reino debido a sus actos de servicio. Yo doy, yo voy a la iglesia, yo hago, yo sirvo, pero va a llegar un día, mis queridos hermanos, que muchos que sirven a Cristo no van a estar ahí con Él. Y hay que tener mucho cuidado en engañarse a uno mismo.
Porque el fariseo reflexionó sobre todas sus buenas obras, incluyendo el ayuno y la generosidad, y probablemente recordó muchas otras cosas. Mira, Dios, lo tan bueno que soy yo. Él se dependió de él mismo, dependió de su propia justicia, que no es justicia a los ojos de Dios. Y la Biblia nos dice que todos están destituidos de la gloria de Dios. Mi querido hermanos, cada persona aquí ha caído corto de la gloria de Dios. Cada persona aquí ha fallado en una forma u otra. Y externamente podemos parecer justos, pero ser corruptos por dentro. Hermanos y hermanas, tengo que hablar hoy en esta mañana, y me dio duro cuando preparaba este sermón, porque la religión a menudo enmascara los malos de nuestros corazones y pidiéndonos reconocerlos. Internamente, muchos individuos religiosos son tan egocéntricos y codiciosos como los pecadores, sino más. Sin embargo, ocultan su verdadera naturaleza bajo una fachada de moralidad que los ciega a la condición de su corazón. Y Jesús nos enseñó que si no enfrentamos la perversidad de nuestro corazón, no llegaremos a conocernos a nosotros mismos. Hay muchas personas que creen que están bien porque hacen y hacen y hacen, pero sus corazones son tan podridos. Están limpios por afuera, se visten bien, pero por adentro están peor que lo más sucio de este mundo. Y al igual que el hombre religioso, a menudo nos comparamos con los demás pensando que somos superiores. Ahora, seamos honestos. Para algunos de nosotros, incluyéndome a mí, es fácil categorizar varios pecados y aprobar contra aquellos que no cometemos. Dios, yo te agradezco porque no soy homosexual. Dios, te agradezco porque no soy adúltero. Dios, te agradezco porque no soy un abusador de menores ni un violador. Dios, te agradezco porque nunca he matado a nadie. Dios, te agradezco porque nunca he hecho esto. Pero nunca nos damos cuenta de lo que sí hacemos. Y comenzamos a decir lo que no ha hecho, y miramos a esas personas y decimos, esos son malos, y no nos damos cuenta que somos en la misma página que ellos. Mi querido hermanos, sin embargo, no reconocemos nuestros propios pecados, que son repugnantes para Dios. Ahora, podemos definir nuestro comportamiento externo, podemos cambiar ciertas cosas, pero no podemos purificar nuestros corazones. Solo Dios puede limpiar lo que está dentro de nosotros. Podemos parar de hacer ciertas cosas, podemos actuar, podemos cambiar hábitos, pero el cambiar hábitos y cambiar ciertas cosas no significa que seas limpio por adentro. Mi querido hermano, solo Cristo puede cambiar tu corazón. Y esto es importante que tú y yo entendemos. Así que por favor, no se dejen de engañar. No creen que somos santos porque vamos a la iglesia. No creen que eres santos porque dieron bolsas, colaboran, ayudan, participan en construcción. Eso no significa que somos santos. A veces eso puede enmascarar lo que estamos tratando de esconder. Y la fe bíblica exige toda humildad y confianza con el Señor Jesús. Si nunca has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, ¿te humillarás hoy en esta mañana? ¿Dejarás de confiar en tu bondad y confiarás en Él? Porque Jesús promete que si te humillas ante Él y confías únicamente en Él, Él acreditará tu cuenta con su perfecta justicia. Hoy, por favor, si no has aceptado a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, hoy es el día. Humíllate hoy, porque Jesucristo dijo, pues todo que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amigos, no puedes ver verdaderamente a Dios estando encantados con vuestro reflejo. Nunca verás a Dios hasta que reconoce que no eres Dios. Y cuando nos humillamos es más que una postura que adoptamos, porque también podemos estar orgullosos de nuestra humildad. Y esa es una actitud que reconozca que somos personas pecadores, que necesitamos misericordia y gracia. Pablo dijo esto:
Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor. Ahora quiero que piensen por un momento, porque Pablo fue aplaudido y respetado por la comunidad cristiana. Sin embargo, cuando Pablo se presenta ante el Señor, él no se midió por quienes lo rodeaban, no se exaltaba por lo que decía la comunidad. Pablo está diciendo, mire Dios, yo soy lo peor. El pueblo dice que yo soy bueno, pero yo reconozco que no soy nadie ante ti. Por lo cual no se engañe por lo que las personas dicen de ti. Piensen en lo que Cristo dice de ti y lo que Cristo sabe de ti. Y cuando pensemos en lo que Cristo dice de nosotros, eso cambiará nuestra actitud. Porque no hay lugar para compararse con el uno con el otro. Pablo dice, Padre, no importa lo que otras personas dirán de mí. Lo único que importa es lo que tú dices de mí. Y Padre, yo soy lo peor de lo peor. Por lo cual yo te necesito cada día. Debemos ver nuestros pecados con claridad y afrontarlo de frente. Solo entonces clamaremos honestamente al Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque soy un pecador. Entonces, amigos, esta parábola nos presenta dos personas, dos oraciones y dos resultados. Sin embargo, todos aquí deben de preguntarse, ¿quién soy yo en esta parábola? Y esa es el parte que tenemos que enfrentar. Porque es lindo escuchar lo que no debemos de hacer, pero tenemos que entender quién soy yo. Ahora, nadie aquí es Jesús, porque Jesús es único. Ahora, eso significa que solo hay dos personas. ¿Eres el fariseo o eres el recaudador de impuestos? Y voy a comenzar con los fariseos. Si te identificas como un fariseo, pensando que estás bien con Dios debido a tus acciones o inacciones, si te consideras justo y crees que eres superior a los demás por no pecar como ellos, si te has alegrado de los fracasos de los demás porque te hace quedar mejor en comparación, si recorremos las prácticas y hábitos religiosos diarios sin mirar hacia nuestro corazón, este es el momento de pedirle perdón a Dios. Este es el momento de decirle, Padre, te doy gracias porque tu palabra me habla a mí y me está advirtiendo de mi gran ceguera. Padre, te doy gracias, Señor. No quiero sentirme culpable. Hoy quiero venir ante ti y pedirte por perdón. Si tú has reconocido que has fallado, hoy es el momento de decirle, Señor, ten misericordia de mí, porque yo también soy un pecador. Yo también he fallado, yo también he caído corto de tu gloria. Y perdóname si yo he comparado con alguna otra persona en esta iglesia. Perdóname si yo he pensado que soy mejor porque hago esto y no hago esto. Padre, te ruego que limpies mi corazón y hazme verme a mí como tú me ves. Hoy es el día a decirle al Señor, Padre, te necesito. Limpia mi corazón por adentro. Porque soy un pecador tal como recaudador de impuestos. Ayúdame cada día a recordar la deuda que pagaste por mí. Que yo no puedo ser justificado por obras. Que la justificación solo viene por medio de tu Hijo Jesucristo. Yo te necesito. Pero también necesito hablar a los recaudadores de impuestos. Porque necesito que ustedes escuchen las buenas nuevas. Dios no espera que seamos perfectos antes de venir a Él. Él sabe que somos imperfectos. Este recaudador de impuestos, él se va al templo y comienza a solo pedirle, Padre, perdóname. Ten misericordia. Él no está diciendo, hazme una mejor persona. Muchas personas no quieren venir al pie de Cristo porque creen que tienen que ser buenos y tienen que ser ciertas cosas. Y déjeme decirte en esta mañana, la religión te dice a ti lo que tienes que hacer, lo que debes de hacer para ser aceptado de Cristo. Pero Cristo te dice, tú no tienes que hacer nada, solo ven a mí porque yo ya lo pagué todo por ti. Tu salvación es por medio de mí. Si hay alguien que no ha tomado la decisión de aceptar a Cristo, hoy es el día, porque Cristo Jesús ya pagó tu deuda en la cruz del Calvario y Él te puede limpiar.
Y no permite que nada ni nadie en esta iglesia te pare a ti a correr a Cristo. Porque nadie es mejor que usted. Todos somos pecadores en este mundo. Todos nosotros necesitamos la gracia de Dios. Si no has tomado la decisión a seguir a Cristo, hoy es el día de hacerlo. Voy a pedir que incline su rostro.